con nuestras vidas y con aquellas que están viendo, Padre, y escuchando, mi Rey amado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sujeta, Padre Santo, todo lo que no es tuyo, llévalo cautivo a tu obediencia, Padre mío. En el nombre de Cristo Jesús, te damos toda honra y gloria a ti, mi Rey amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Yo no sé, el Señor va a obrar hoy. Ya está obrando, aleluya. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. El mensaje a Sardis. Sardis era una iglesia que estaba era una capital donde había una iglesia que estaba siendo dirigida por un pastor que no hay nombre. Por X razón no se sabe el nombre, no lo menciona aquí Juan. Pero vamos a leer lo que dice el Señor de esta iglesia. Sardis, dice el nombre, significa una iglesia con apariencias. Una iglesia que aparentaba. Y vamos a ver lo que le dice el Señor a esta iglesia. El tema de hoy es: las apariencias engañan. Amén. Aleluya. Las apariencias engañan. Amén. Apúntelo ahí porque es interesante que sepamos esto. Dice el Señor, dice, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu en la bendita palabra, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Aleluya. Aleluya. Aquí, ¿quién era el que está hablando? Las 7, el Señor, el número 7 lo usa como el omnipoder, el poder de Dios completamente, la santidad de Dios, plenitud. La plenitud de Dios. Eso representa el número 7, como lo estamos leyendo aquí. Y también dice, y las 7 estrellas, o sea que el Señor estaba dando un mensaje a Juan para las 7 iglesias. Cada una estrella representa una iglesia. Aquí le está diciendo que Él es el dueño de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Él es el que pagó por la iglesia. Él es el único. Pero le está hablando al ángel de la iglesia, que viene siendo el pastor o el evangelista, o el que está dirigiendo la iglesia. Le está diciendo: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. O sea, tienes una apariencia que estás vivo, pero a la vez estás muerto. Esta iglesia de Sardis, que estaba habitada en Sardis, era una iglesia que estaba habitada en la punta, en un cerro, en la punta, pero estaban tan seguros de que nada les podía pasar, que el enemigo no podía entrar. Era real, que el enemigo no podía entrar tampoco. Ellos lo sabían, y para atacar al enemigo era fácil, porque ellos descendían y podían atacar al enemigo, podían hacer buenas estrategias. Pero vino un terremoto y la sacudió. Ese terremoto se llama un rey llamado, el primer rey que la atacó fueron los de Alejandro Magno de Grecia. Los de Grecia la atacaron esta iglesia y la debilitaron, se debilitó, y siguieron ahí, ellos siguieron luchando ahí arriba. Todavía fue el primer ataque que tuvieron, el primer terremoto, sacudidas por la opresión, por la persecución, por el querer diabólico que tenían estos hombres para forzar a los cristianos, a los que seguían a Cristo, a los que creían en el Señor, que era una opresión muy fuerte, pero estos soportaron. De ahí vino otro segundo terremoto, donde entraron los romanos, y estos tomaron posesión de ellos, pero
en lo que estaban siendo esclavizados y cautivos, soportaron otro poco también. Fue el segundo terremoto de esta iglesia de Sardis. Y el que vino y gobernó completamente fue el rey Ciro. Fue el tercer terremoto, pero esta iglesia estaba confiada, ya se había debilitado y estaba confiada. Estaba confiada, tan confiada que no se dio cuenta cuando el enemigo entró y tomó posesión de ellos. Aleluya. Aleluya, gloria sea de Dios. Estaban confiados ellos, ¿verdad? Como muchos a veces estamos confiados porque somos los hijos de Dios, viviendo, ¿verdad? En una atmósfera, en un mundo que sabemos que a nuestro alrededor hay toda clase de sectas, hay toda clase de brujas, hay toda clase, y no hay que estar confiados como esta iglesia. Estudiando un poco la historia de Sardis, dice que estaba a unos 80 kilómetros al este de Esmirna y a unos 50 kilómetros sudoeste de Tiatira. Era una ciudad muy rica y la mayoría de la ciudad practicaba la adoración pagana con sus sectas. Imagínense en medio de dónde estaban ellos, porque por eso ellos se confiaban, aunque estaban en medio, pero ellos se confiaban porque ellos estaban arriba. Pero aún ellos sabían lo que ahí pasaba. Dice que era una ciudad pagana con sus sectas. Y muchos de ellos adoraban a la diosa madre Cibelet, que incluía sus orgías durante los festivales. Imagínense todo lo que hacía esa ciudad. Cómo estos hijos de Dios se pudieron descuidar sabiendo todo lo que pasaba ahí en esa ciudad. No podían descuidarse en ningún momento. Por el solo hecho de que ellos estaban arriba, por el solo hecho de que somos hijos de Dios, por el solo hecho que tenemos la salvación que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, no tenemos que confiarnos como se confiaron estas personas. Por eso les dijo el Señor Jesucristo: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Solo eran apariencia por fuera, pero vacíos por dentro. Sus vidas espirituales estaban vacías, completamente vacías. Ya no eran los mismos. Ya no eran las mismas oraciones. Eran aquellas oraciones huecas. Solo para que todavía supieran los de la ciudad que ahí estaba la iglesia de Esmirna. Solo para eso lo hacían. Por eso el Señor les dijo. Por eso el Señor les escribe. Por eso el Señor le dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives, pero estás muerto, le dice. Gloria sea al Señor. Amén, amén. Las apariencias engañan, es el título. Esta iglesia estaba teniendo una apariencia, el pastor, Dios, el Señor Jesucristo se estaba dirigiendo al pastor, al que estaba dirigiendo ahí. En estos tiempos también se está dirigiendo al que está ahí en la iglesia, al ángel al que Él nombró, al que Él puso como guiador de ovejas. Estás viviendo de apariencias. No te confíes, no te sientas fuerte, si no estás siendo perseguido, si no estás siendo vituperado, si no estás pasando por luchas, por pruebas, y te sientes confiado de que porque estás bien con el Señor, eso significa que estamos más mal, que todo te va bien, que estás siendo prosperado, que Dios está contigo. El diablo también te puede engañar. A esta iglesia el diablo no la dejó ver, y esta iglesia no buscó, porque se confió de sí misma. Tanta fue su confianza que cayeron en la hipocresía. Hoy día en el mundo secular vemos mucho de esto, muchas apariencias,
Cuando miramos la tele mundana, si la miramos, las noticias, como nosotros vemos noticias en veces, bueno, yo casi no, mi esposa es la que ve las noticias para saber el clima, pero ahí vemos personas hablando lo que no viven, personas que aconsejan y no son lo que aconsejan, personas que te hablan de hacer y no hacen lo que hablan, personas que se dicen ser y no son. Ese es el mundo secular. Ahora, dentro de la iglesia está sucediendo lo mismo. La iglesia se ha hecho a la moda del mundo. Y no nomás la iglesia, porque aquí el pastor es el que está recibiendo el mensaje. Se hizo a la moda del mundo, que se cree que ya todo está bien, que Dios está con él, que el Señor le está bendiciendo y que el Señor no lo tiene en persecución porque él es el mejor de todos. Las modas del mundo no son de la iglesia, y la iglesia se ha modernizado al mundo, ha hecho las cosas del mundo, porque los que están dirigiendo se han hecho al mundo también. Aleluya. Aleluya. Mi alma glorifica al Señor. Mi alma glorifica al Señor. Eso no significa que estés bien espiritualmente, que estemos bien espiritualmente. Podemos estar aquí enfrente de mucha multitud y por dentro hueco. El Señor les decía a los fariseos, sepulcros blanqueados, porque por fuera también parecía que estaban bien con Dios, que eran los que seguían a Dios, los que conocían a Dios, los escogidos de Dios, pero estaban podridos por dentro. O sea, estaban dando apariencias que no eran reales. Te han venido terremotos, te han venido persecuciones, y te has confiado, el enemigo ha tomado ventaja. El Señor está hablando en esta noche. Ya no vivas de apariencia, no puedes vivir del pasado. Ningún cristiano, ningún seguidor del Señor Jesucristo puede vivir del pasado, ni recordando el pasado. Esta iglesia estaba recordando sus glorias pasadas y ahí quedó recordando y recordando, pero nunca se dio cuenta lo que estaba sucediendo hasta que los tuvieron esclavos otra vez. Tanta fue la esclavitud que los llevaron presos y a uno los mataban. A otros ya no podían hablar, porque si hablaban también los llevaban al matadero, los enterraban vivos, porque se confiaron y vivían del pasado, vivían de las glorias pasadas, vivían de lo que habían sucedido al comienzo de su caminar con el Señor, de su gloria, de la gloria que el Señor había derramado en esa iglesia. No podemos vivir del pasado porque nos llevan a vivir en apariencias. Y las apariencias no nos sirven de nada. El Señor nos conoce bien. El Señor aquí nos está hablando claramente. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Aleluya. Amén, aleluya, gloria sea al Señor. Por mucho tiempo esta ciudad de Sardis se consideró segura, pero por haber bajado la guardia, por no haber vigilado como debía, volvió a caer en manos del enemigo. Gloria sea al Señor. Dice en el versículo 2, dice: sé vigilante y afirma estas las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de ti. Sé vigilante, dice, aquí hay una palabra clave en este versículo que nos dice: sé vigilante, vigila en todo tiempo, vigila en todo tiempo, para que eso que está a punto de morir no muera completamente, sino al contrario, que recobre vida,
que recobres ánimo. Hay que afirmar esas cosas en las que creemos que estamos débiles, porque el Señor nos conoce perfectamente. Dice en Juan 10:14, dice, yo soy el buen pastor, dice, y conozco mis ovejas y las mías me conocen, dice. Él es el buen pastor, Él es el que nos conoce verdaderamente. Él es el que sabe si estamos viviendo un evangelio de apariencia, una vida espiritual de apariencia, una vida de oración de apariencia. Él nos conoce perfectamente. Tal vez los demás no se daban cuenta de cómo esta ciudad, porque ellos habían venido de victoria en victoria y tal vez así los miraban todavía, pero el Señor no. El Señor que nos conoce perfectamente. Él es el único que nos conoce. Él sabe. Él conoce a sus ovejas. Y mis ovejas me conocen, dice. Por eso ellas sabían, estas personas sabían que era el Señor que les había mandado ese mensaje, que les estaba hablando, que se levantaran, que no dejaran que las otras cosas que estaban por morir, que se murieran. Él quería que se afirmaran en esas cosas que estaban por morir, porque no había hallado perfectas sus obras delante de Él. ¿Cómo nos habla el Señor por medio de su palabra, de su Santo Espíritu? No he encontrado las obras perfectas delante de mí, dice el Señor en su palabra. Es hermoso que el Señor nos habla a tiempo y a distiempo. Él no quiere que todo aquello que vivimos, como decía mi esposo, en el pasado, creamos que todavía estamos como en el pasado, que tal vez estábamos en el primer amor y tal vez ahora no, y estamos viviendo de apariencia, un evangelio mediocre, un evangelio falso, un evangelio de mentira. Pero esta noche, hoy nos está hablando el Señor. Gloria sea al Señor. Amén. Sé vigilante y afirma. Vigilante es estar. Yo miro hoy en día, los securities o los policías que están vigilantes. Si les toca de noche, están toda la noche vigilando la ciudad o vigilando algún lugar que les predestinaron, pero están siempre vigilando. No están descuidando su lugar de trabajo, no están descuidando su lugar donde los tienen, porque si se descuidan y hay por algo que están vigilando, hay algo que puede suceder. Si ellos no están ahí, no se van a dar cuenta y va a haber cosas trágicas, va a haber problemas. Eso es en la vida humana. En lo espiritual, ¿qué es ser vigilante? El Señor lo dijo allá en los evangelios, que tenemos que orar sin cesar, para que no caigamos en la tentación. Orar sin cesar, eso es ser vigilante, estar orando siempre. Unos dicen, Daniel oró 3 veces al día. Puedes estar orando todo el día en tu mente, puedes estar orando aunque estés trabajando, aunque estés donde estés. Si vas a orar en tu mente, Señor, en el nombre de Jesús estamos orando, ser vigilante. Pero a este pastor se le había olvidado, a este guía de esta iglesia se le había olvidado, y hizo que sus ovejas también hicieran lo mismo que él. Se creyó que él era el dueño de las ovejas y las hizo hacer a su manera. Y el Señor por eso le recuerda que Él es el que pagó por la iglesia. Pero se descuidó. Hubo un descuido que no se dio cuenta cuando el enemigo entró. Tal vez la puerta que nos toca vigilar es la espiritual. Y si la descuidamos, el enemigo va a entrar, no nos vamos a dar cuenta cuando él entre. Y nos va a engañar y te va a hacer que te sientas a gusto, que te sientas muy bien, que todo te va bien. Pero cuando menos acuerdas ya te alejaste y estás viviendo por apariencia, estás llegando a la iglesia para que te miren nomás. Estás ahí donde estés en la iglesia, hablando como los demás para que te miren que todavía vives.
pero no te miran que estás muerto, solamente el Señor es el que mira que estás muerto por dentro, espiritualmente muerto. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, espiritualmente es muerte. Aleluya. Aleluya, gloria sea al Señor. El Señor quiere que nosotros seamos vigilantes, que seamos como aquellas vírgenes, 5 vírgenes prudentes, ¿verdad? Vigilando, atentas, llenas del Espíritu Santo, porque el aceite eso es lo que representa, ¿verdad? El aceite simbólicamente es lo que representa. Él quiere, allá en Mateo 25, ahí nos habla, ahí lo pueden leer, ahí nos habla de las 5 vírgenes prudentes e imprudentes. Pero Él no quiere que seamos imprudentes, Él no quiere que estemos la mitad vivo y la mitad muerto. Él quiere que seamos como estas 5 vírgenes, que ellas estaban listas, preparadas, ellas estaban vivas, esperando al Maestro, esperando a su esposo. En Mateo, ahí nos habla, en Mateo 25, y en Mateo 24, 42 nos dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora va a venir vuestro Señor. Velad, dice. Vigilando, velad, vigilando. Significa lo mismo. Velad, vigilar en todo tiempo. Es algo maravilloso. Y en el versículo 3 ahí de Apocalipsis 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete. Acuérdate de cuando llegaste a los pies del Señor. Acuérdate de todo lo que recibiste. Acuérdate de todo lo que escuchaste y guárdalo, dice. Hay que guardar eso maravilloso que es la palabra del Señor. Cuando venimos enamoradísimos del Señor. Queremos hacer todo por el Señor. Oramos sin cesar. Velamos sin cesar. Todo el tiempo queremos estar ahí buscando del Todopoderoso. Así Él quiere que vigilemos. Así Él quiere que vigilemos para que no nos muramos espiritualmente. Pero hoy en esta noche nos está hablando, si tú sientes que hay áreas que ya se te están muriendo espiritualmente, si tú sientes que ya no puedes más, si tú sientes que ya no puedes seguir, si tú sientes que se te ha hecho muy, muy fuerte la batalla, hoy te podemos decir que Cristo nos está hablando hoy en esta noche. Cristo nos está diciendo que no permitamos que el enemigo nos mate todo lo que Él nos ha dado, todo lo que Él nos ha enseñado, todo lo que hemos escuchado. Al contrario, Él dice que lo guardemos. Que lo guardemos, dice. Y si tú sabes que estás fallando en esas áreas, como todos sabemos en lo que le fallamos al Señor, dice que nos arrepintamos. Que nos arrepintamos hoy en esta noche y que se lo entreguemos a Él. Gloria sea al Señor. Amén. Dice aquí donde leyó ya mi esposa el versículo 3. Dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Aquí ya está dando un ultimato en la palabra de Dios. El Señor mismo está diciendo, hey, si no velas, si no estás vigilante y afirmas lo que está por morir y no te arrepientes, vendré sobre ti. Vendré porque no he hallado, dice en el 2, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El Señor está mostrando todo lo que está viendo. Al Señor nos podemos esconder del hombre, podemos ocultarnos con la apariencia, pero del Señor no nos vamos a esconder. Del Señor no vamos a escondernos. Adán y Eva quisieron esconderse y el Señor les hizo ver su pecado. Cuando Adán y Eva se miraron uno al otro, se dieron vergüenza, se empezaron a cubrir, pero el Señor habló a ellos en Génesis capítulo 3, también, empezó a decirles que qué habían hecho, dónde estaban, por qué se escondían, les aclaró todo, hacerles ver su pecado. Así lo está haciendo aquí a esta iglesia, así está hablando la palabra de Dios.
Si tú la estás escuchando y eres uno de ellos, y si no, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero si eres uno de ellos, el Señor está viendo tus apariencias. Ya no vivas de las apariencias, ya no vivas de los recuerdos. Arrepiéntete, hoy es el día que te puedes arrepentir delante del Señor. Hoy es el día que puedes venir a Él. Él no te va a rechazar. Amén. El diablo te lo hace ver tal vez, pero Él no rechaza. Él no te rechaza. Te queremos decir que es un Dios que te quiere perdonar, que quiere hacerte ver como un verdadero hijo de Él, que vive y que vive para la eternidad, no que está muerto. Aleluya. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y luego dice el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Aún esta iglesia, este pastor, el Señor le está diciendo, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, o sea que no habían, aunque estaban las tinieblas ahí, no habían caído en esas tinieblas. Estaban todavía creyendo y siguiendo lo que habían escuchado y seguían adelante, tratando de agradar a Dios, no con apariencias. Pero ahí había una manchita que el Señor le dijo, mira, si tú crees que ya no hay nada, aquí tengo todavía una manchita que ellos van a andar en mi camino, ellos van a andar delante de mí con vestiduras blancas. Aún el Señor le está diciendo, por si Él pensaba o si piensas que ya todos estamos iguales, no. Hay una manchita que el Señor tiene en cada congregación, que le van a seguir en vestiduras blancas. Aún en medio de las tinieblas van a estar brillando, porque el Señor dijo que somos la luz, no las tinieblas, somos la sal de esta tierra, de este mundo, aleluya. No podemos estar en las tinieblas, no podemos estar en esas apariencias, porque las apariencias engañan. Dice el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, aleluya. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a su iglesia. Maravillosa palabra, ¿verdad? Todos tenemos oído, todos hemos recibido algo de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez tú recibiste el don de la fe, tal vez tú recibiste el don de la sabiduría. Hay tantas cosas que el Señor nos ha dado. Hay tantas cosas que hemos escuchado. Hay tantas cosas que debimos haber guardado desde el principio. Pero a veces se nos olvida. Se nos olvida lo que hemos recibido y por el que estamos en este caminar. Pero en el 5 nos dice, el que venciere. No fue el que empezó esta carrera, no es el que se quedó a medias, no es el que estaba lleno de fe y ahora por cualquier cosa se le fue esa fe. Dice el que venciere, o sea, hasta el final, hasta que Él venga, hasta que Él recoja su iglesia, hasta que Él arrebate su iglesia, hasta que estemos allá. Ese, el que venciere, será vestido de vestiduras blancas. Ese es el que se va a merecer esa vestidura blanca. Ese es el único, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Esta es la recompensa que estamos esperando cada uno de aquellos que le hemos creído, aquel remanente que todavía no nos hemos inclinado a Baales, solo al Dios Todopoderoso. Solo aquel que está sentado en su trono teniendo a su Hijo Jesucristo a la diestra, que es el que sigue intercediendo por ti y por mí, para que todas esas áreas que todavía están ahí
queriendo desfallecer, pero Él no deja, porque nos sigue hablando, nos sigue diciendo, aquí estoy, levántate. Mira, en esto me estás fallando, pero aquí estoy con los brazos abiertos. Todavía yo estoy aquí. Todavía yo te perdono si tú te arrepientes. Pero tienes que hacerlo en este día. Aleluya, gloria sea al Señor. Tienes que hacerlo este día. Este día es el día que el Señor quiere hacer la obra en ti. Renovar esos votos delante del Señor es lo que debes de hacer. Amén. Volver otra vez al primer amor, volver otra vez a comenzar en el Señor. El Señor en su palabra dice que si 7 veces cae el justo, las 7 veces se levanta. Si caíste, el Señor te va a levantar, pero tienes tú que tomar la decisión de servir al Señor o servir al mundo. El Señor en uno de los mandamientos dijo, no te harás imagen ni semejanza, no tendrás ídolos delante de mí. ¿Cuáles son los ídolos que te han hecho alejar del Señor? ¿Cuáles son las imágenes que te han hecho alejar del Señor? Examínate tú mismo conforme a la palabra y empiézale a clamar al Todopoderoso misericordia y pedirle perdón. Hoy puedes comenzar de nuevo. Puedes ir a los pies del Maestro y el Maestro está esperando ahí. Dejar de vivir de experiencias pasadas, dejar de vivir de apariencias para ser real. Pedro dijo que nosotros somos sacerdotes, reyes y sacerdotes reales. El Señor nos escogió para ser sus reyes y sus sacerdotes. No nos escogió para hacer apariencias. No nos escogió para aparentar ser y no ser. Amén, aleluya. ¿De dónde has caído? Las cosas que están por morir, guárdalas, reténlas. Hay cosas que están por morir. ¿Cuáles son esas cosas? Ya no leíste la palabra de Dios. Ya no estás leyendo el consejo del Señor. Ya no estás orando. Ya no te congregas o te congregas ya de vez en cuando. Ya nomás vienen los puros domingos y ahí porque te miren congregarte. Guárdalas. No las dejes que se mueran. Aleluya. Afírmalas. Vigílalas. El Señor está diciendo arrepiéntete. Mira, David tuvo un error cuando censó al pueblo de Israel y a todos sus alrededores. David mandó a un soldado de él, allá por Segunda de Crónicas lo dice. Segunda de Crónicas, capítulo... Aleluya. En Segunda de Crónicas dice que David mandó a su soldado, el mejor soldado que tenía, el que estaba encargado de vigilarlo y de ir al frente con sus ejércitos. Lo mandó a que cesara y dice que duró más de 1 año censando al pueblo. Pero este soldado antes de ir le dijo, rey, eso no está bien delante del Dios. Era un soldado malo, no era bueno, porque era un soldado que iba a la guerra y mataba y no tenía buen corazón. Pero aún este hombre le dijo, rey, esto está mal delante del Dios poderoso, del Dios de Israel. David, en su confianza en sí mismo, en que tenía muchos soldados, siguió adelante y le dijo que fuera a censar. Y fue este soldado y fue y contó todo, volvió y le dijo que tenía más de 70,000
hombres afilados en el ejército. Al tiempo David se dio cuenta que había hecho mal delante de Dios. David sabía que había cometido un error, un pecado delante de Dios. Que Dios mandó a su ángel a matar más de 70,000 hombres. Mandó a su ángel a que metiera espada. Cuando David supo eso, David tuvo que salir al encuentro del ángel y pedirle perdón a Dios. Pero ya habían pasado consecuencias por su mala decisión. Por su mala decisión delante de Dios. Pero David vino a Dios y le pidió perdón, se humilló delante de él y Dios lo perdonó. Amén. Dios paró la mortandad que había mandado. Amén, aleluya. David se volvió a equivocar con la mujer de su soldado, Urías. Cometió adulterio. David reconoció que estaba mal delante de Dios. Oh, aleluya. Gloria sea al Señor. Reconoció delante del Dios poderoso. Y Dios lo volvió a perdonar. Llegaron consecuencias. Pero Dios lo perdonó. Por eso era David conforme al corazón de Dios. Un corazón humilde, aunque era pecador. Que no debemos de ser así. Es un testimonio para saber que Dios nos perdona. Pero no para que sigamos haciendo las cosas igual. Amén. Porque al final de la vida de David, cuando David antes de morir pidió perdón a Dios y le dijo que le quitara todas sus iniquidades. Pero todas sus iniquidades le quedaron a su hijo Salomón, porque su hijo Salomón siguió casándose con muchas mujeres, teniendo muchas concubinas. Dios quitó el pecado de David, lo perdonó, lo limpió. Pero su hijo recibió las consecuencias. Estuvo mal delante de Dios también. Pero David fue perdonado por Dios, conforme al corazón de Dios, un corazón de niño, un corazón humilde, que cuando David era perseguido, se acordaba del Dios poderoso y le pedía ayuda y sabía que iba con él, no buscaba otro Dios. Cuando Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, clamaba al Dios Altísimo y le daba fuerza, lo sacaba de la muerte, lo sacaba del peligro. Al siguiente día David caía otra vez en depresión, en desesperación. Se le olvidaba que tenía Dios, pero volvía otra vez al Dios eterno. Llegó un punto en que David se hizo aliado de los enemigos de Dios. Pero David tuvo que reconocer siempre delante del Dios Altísimo. Amén, aleluya. David reconoció delante de Dios que estaba mal y sabía que era el único que podía ayudarle y perdonarle. No había otro. Hoy el Señor te dice: ven, que yo te perdono. Tú decides ahora si tú vienes al Señor, si tú le pides perdón, si tú le dices que te ayude, si tú le renuevas los votos con Él. No pactes, no prometas, pero ven, renueva los votos con Él, renueva tu relación con Él. Él está ahí esperándote, porque el que viene a mí, dice, yo no lo echo fuera, yo no lo rechazo. Aleluya. Amén, aleluya. Gloria al nombre del Todopoderoso. Hermoso, ¿verdad? Que nos dice, el que venciere será vestido con vestiduras blancas, pero no nomás nos dice eso, sigue diciendo la palabra, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Cuántos estamos seguros que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida?
Dice en Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos grandes y pequeños, dice, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Según nuestras obras nos van a juzgar. Y nos sigue diciendo en Apocalipsis, de aquellos que no fueron encontrados sus nombres en el libro de la vida. Escuche lo que nos dice, de aquellos nombres que no van a ser encontrados, escritos en el libro de la vida. Dice Apocalipsis 20:15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fue lanzado al lago de fuego. Él nos está diciendo, Jesucristo nos está diciendo, el que venciera le vestiré con vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. Pero también nos dice, al que no encontrara su nombre escrito en el libro, los lanzará al lago de fuego. Verdaderamente, hermanos, iglesia, ya no es tiempo. Ya no es tiempo de estar jugando a la iglesia. Ya no hay tiempo de estar entrando y saliendo cuando se les pega la gana de la iglesia. En cualquier momento, como ladrón en la noche, dice la palabra de Dios, que viene nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado, por el que hemos perseverado. Se imagina que por un descuido como este pueblo, por ese descuido, que estén entrando y saliendo o no afirmando las cosas que todavía no están afirmadas, en ese preciso momento llega nuestro Salvador, no va a estar escrito el nombre en el libro de la vida y va a ser lanzado al lago de fuego. Ya no es tiempo de que hoy estar en la iglesia y mañana estar acariciando el pecado. Ya no es tiempo de vivir de apariencia. Cristo viene pronto por su iglesia. Y nos sigue advirtiendo. Sigue advirtiendo a su iglesia por amor que nos tiene. Y nos sigue hablando toda la palabra de Dios en Apocalipsis 21:27 nos dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, dice, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. No entrará cosa inmunda que hace abominación de mentira, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida. Yo no estoy juzgando a nadie. La palabra nos confronta a todos. Simplemente hablamos lo que el Espíritu Santo de Dios nos dice que hablemos. Y tanto como es para ustedes como es para nosotros, porque todos estamos en este caminar. Todos estamos perseverando. Todos le fallamos a Dios. Mentiroso el que diga que no le falla a Dios. Pero por eso está la palabra de Dios, para que no nos perdamos, para que sigamos avanzando, para que nos sigamos fortaleciendo, para que sigamos orando, perseverando, creyéndole al Señor, llenándonos de su fe, llenando de esa esperanza que Él nos ha dado, que viene pronto por su iglesia, pero viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Por eso en esta noche hay que decirle que nos limpie, que nos purifique, que nos santifique en todas aquellas áreas que todavía le fallamos. Cristo viene pronto a juzgar a todos, vivos y muertos. Vivos y muertos, y según nuestras obras, según las obras buenas y malas. Sigue diciendo, dice, ahí en Apocalipsis 3:5 dice la otra palabra, dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Ahí en el mismo versículo 5, allí nos dice que confesará nuestro nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. Mateo 10:32 dice, a cualquiera pues que me confesara delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué maravilloso va a ser ese día.
Despertemos, iglesia, ya no es tiempo de que estemos dormidos, ya no es tiempo que vivamos de apariencia, ya no es tiempo que nos estemos engañando a nosotros mismos, porque nos podemos engañar a nosotros mismos, podemos engañar al pastor, podemos engañar a la pastora, al hermano, a la hermana, pero a Dios nunca lo vamos a engañar. De Él no nos vamos a esconder, Él nos conoce perfectamente. Pero por el infinito amor a su Hijo amado, que el que dio la vida por ti y por mí, nos sigue hablando por misericordia. Pero muchas veces con nuestras acciones también negamos al Señor. También lo negamos. Negamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero en Mateo nos vuelve a hablar, dice, en Mateo 10:33, dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, dice, que esté en los cielos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu ha hablado nuevamente a su iglesia. Escuche y no cierre este oído. Jesucristo todavía está con los brazos abiertos. Todavía está la puerta abierta, esperando que tú vayas y que te arrepientes, que te reconcilies. Y Él no te va a despreciar. Tal vez el hombre te desprecia, pero Jesucristo nunca te va a despreciar. Tiene demasiado amor, amor infinito nos tiene a todos. Gloria sea al Señor. Amén, amén. Gloria sea al Señor. La palabra que estaba hablando de David cuando censa al pueblo es en Primera de Crónicas, capítulo 21. Amén. Del versículo 1 en adelante habla, y también en Segunda de Samuel, capítulo 24, del versículo 1 en adelante. Ahí vas a hallar lo que pasó David al censar al pueblo. Y en Samuel, en Primera y Segunda de Samuel vas a hallar cuando David falló, y aquí en Crónicas habla todas las veces que falló delante de Dios, que pecó, pero reconoció. Amén. Dios está esperando que nosotros nos arrepintamos. El Señor viene pronto, el Señor está pronto a venir. Los sucesos, todo lo que está sucediendo en estos momentos está acelerándose todo, proféticamente se está acelerando, y el Señor ya no tarda a levantar a su iglesia. Ven al Señor, arrepiéntete. Tú ya eres conocedor, sigues yendo a la congregación, pero no sigues yendo al Señor. Eso es lo malo que el Señor nos está mostrando. Estás ahí, pero no estás. Todos te miran ahí, pero no, en verdad no estás ahí vivo, viva. Ven al Señor. Ven al Señor. Aunque estés ahí sirviendo, aunque estés parado, aunque estés moviendo lo que estés moviendo, puedes estar muerto, como dice la palabra. Nombre de que vives, pero estás muerto. Examinemos nuestra vida, si estamos vivos o estamos muertos, o aparentamos. Las apariencias engañan, pero a Dios nadie lo engaña. Amén. Dios no puede ser burlado, aleluya. Amén, aleluya. Le damos gracias al Señor porque hasta aquí nos ha ayudado, hasta aquí nos ha dado fuerzas, hasta aquí, ¿verdad? Ha concluido por esta noche el programa La Obra del Espíritu Santo. Todo sea para la gloria del que nos tiene aquí, del que nos ha rescatado de ese pozo cenagoso, el que nos ha llamado, porque no nos ha llamado el hombre, nos ha llamado Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso, y a Él es que le damos la gloria. Le damos gracias al Señor porque nos tiene en el ministerio Jesús es el Camino y nos ha dado la oportunidad de este programa. A Él sea la gloria. Bendecimos, ¿verdad?, todos aquellos en el nombre de Cristo Jesús que estuvieron atentos a este programa, que se quedó esa palabra allí y la vas a hacer rema ahí en tu corazón, la vas a poner en práctica como nosotros también lo haremos. Amén. Vamos a orar. Amén. Gracias, Padre bueno, porque solo tú, Padre Santo, nos puedes, Señor, seguir
hablando, Padre Santo, con ese amor que tienes para cada uno de nosotros, mi Rey amado. Gracias te damos por tu bendita palabra, Padre Santo. Gracias te damos porque has abierto nuestros oídos espirituales, Señor, nuestros ojos, Padre Santo. En esta maravillosa noche te damos honra y gloria porque solo tú te la mereces, Señor. Fortalécenos, guíenos, síguenos enseñando, Padre, a cada uno de nosotros que tenemos hambre y sed de ti, mi Rey amado, poderoso. Gracias te damos porque pronto está tu venida, Cristo Jesús. No vamos de este lugar más nunca de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.